posiblemente va a seguir lloviendo. Bienvenidos todos los que están. Si no es mucha molestia, recibamos a los que nos están visitando. Esta familia nos está visitando por primera vez. ¿Sus nombres cuáles son? Si no es mucha molestia. Simón Betancourt y la señora. Jenny Sanabria y el caballerito. Isaac Carvajal. ¿Y ustedes de dónde son? ¿De qué país? De Venezuela. Qué bueno, bienvenidos. Nosotros también, bueno, yo también. Es como la OEA, aquí hay de todos los países hay una representación. Gracias por acompañarnos. Por allá está Rosita, nos alegra que estés aquí, me alegra que ¿estás mejor? Qué bueno. ¿Y salió mejor? Qué bueno. Gracias, Rosa, por compartir esa buena noticia. ¿Y tú te sientes mejor de lo que tenías? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. El papá de Cristi también lo operaron de la vesícula y salió bien, gracias a Dios, el hermano Clark, y estamos muy alegres con eso. Bien, hemos estado predicando desde la semana pasada una serie de Navidad, una serie basada en la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Cuando una persona normal nace es un nacimiento, pero cuando un héroe de la patria nace o cuando hay una persona muy importante que ya no está, pero se celebra su cumpleaños, se habla del natalicio, no del nacimiento, sino del natalicio de esa persona, porque es una persona muy importante. Pero cuando Dios, el Eterno, se encarnó en un niñito, en el vientre de una virgen, si nació un niñito concebido por el Espíritu Santo en una obra sobrenatural para la salvación de todo aquel que cree, no se habla de nacimiento ni de natalicio, sino de Navidad, natividad. Y esa palabra tiene muchas implicaciones porque no se celebra la Navidad de más nadie. Ustedes han conocido la Navidad de Juan, la Navidad de José, o la Navidad se celebra por Rafael. No, se celebra solamente la Navidad por Jesús. No existe la Navidad dedicada a otra persona. Es más, el mundo entero en diciembre celebra que Jesús nació. Y hay incluso gente que no cree en Jesús, que disfruta estos días libres. Y por eso hay gente que no cree en Jesús, pero piensa que cree en la Navidad, disfruta la Navidad y han inventado un montón de personajes, artilugios, comercios y un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Navidad. Por ejemplo, este gordito simpático de traje rojo que viene con su grito de guerra, jo, 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 y trae regalos si te portas bien. Con un montón de renos y uno de ellos tiene la nariz roja. Pues en ninguna parte de la Biblia aparece ni Santa Claus ni los renos, ni mucho menos Rudolf el de la nariz roja. Sin embargo, la Navidad tiene algunos personajes, como por ejemplo, ustedes han visto esos bastoncitos que son rojos y blancos. Esos representan los bastoncitos que tenían los pastores. Cuando en Lucas 2 el ángel les dijo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los pastores tenían un bastoncito, bueno, no de ese tamaño, uno grandote, pero por supuesto no van a poner el bastón grande en el árbol de Navidad, que también es otra representación, el arbolito de Navidad. El arbolito. Las coronas que se ponen de pino y que adornan con bolitas de colores bien bonitas. Esa corona representa la corona de espinas que llevó Cristo. Y así un montón de representaciones en la Navidad que a veces uno piensa, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? Pero lo cierto es que nosotros estamos inmersos en una cultura que, quiéralo o no, se paraliza todo diciembre en el sentido de que todo comercio, toda la Navidad, todas las comidas, toda la ropa incluso tiene que ver con la Navidad. Y nosotros tenemos que pensar, bueno, pero ¿qué es la Navidad? ¿Qué celebramos en Navidad? ¿De qué tiene que ver la Navidad? ¿Cómo pudiéramos aprovechar la Navidad para hablarle del personaje central de la Navidad a otras personas? La semana pasada vimos que la Navidad fue prometida en Edén. Después de la caída de Adán y Eva en pecado, Dios prometió que iba a enviar a uno que aplastara la cabeza de la serpiente, en Génesis 3:15, de la serpiente que tentó a Eva y a Adán y los hizo comer del árbol prohibido, desobedeciendo la orden expresa de Dios. Por lo tanto, Dios dijo, esto hay que arreglarlo, yo les voy a enviar a uno que le aplaste la cabeza a la serpiente.
aunque la serpiente lo hiera en el talón, este descendiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y esa era una figura por muchos años desconocida, hasta que vemos en Apocalipsis que la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, mordió y hirió de muerte a Jesús, pero Jesús resucitó para aplastar la cabeza de la serpiente y acabar el dominio del imperio del pecado y la muerte para siempre. Y esa es la promesa que en Edén fue cumplida en Jesús, y por toda la eternidad así será. Ya la muerte no, es como decía Juan la semana pasada, es como un león sin dientes. Asusta, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que le aplastó la cabeza. Pero desde que la promesa fue dada en Edén por casi 2500 años, antes de que llegara Jesús, esa promesa se mantuvo en la mente del pueblo a quien le fue dada la promesa, y siempre tenían la idea de recordar: va a venir uno que va a arreglar todo esto. Va a venir uno que va a arreglar todo esto. Vemos en los profetas, vemos en los patriarcas, vemos en los reyes, vemos en los jueces la esperanza de uno que va a venir, y ellos lo llaman Mesías, el Mesías. Pues probablemente ustedes han oído esta palabra, y esa palabra ha dado razón a muchas ilustraciones. Por ejemplo, cuando uno tiene un problema, oye, uno necesita un Mesías que venga a solucionar esto. O cuando los pueblos están muy corruptos, o cuando los pueblos están en mucha necesidad, necesitamos un Mesías que venga a salvarnos de esta situación. ¿Por qué? Porque el Mesías, que es una palabra hebrea que quiere decir ungido o el escogido, que después cuando se tradujo al griego, tradujo la palabra Mesías, ahora lo entendemos por Cristo, el ungido, el enviado, el que había de venir. ¿Por qué? Porque tenían 2500 años esperándolo. Y toda esa espera, en medio de esa espera, ellos recibieron muchas profecías. El pueblo que recibió la promesa, recibieron muchas profecías. En Miqueas 5, en Reyes, en Crónicas, y especialmente en el libro de Isaías tenemos una promesa muy especial. Acompáñenme por favor a leer Isaías 9, 6 y 7. En Isaías 9, 6 y 7 está una de las profecías acerca del Mesías más evidentes de toda la Escritura. Y ahí se describe 3 puntos que vamos a ver claramente. ¿Quién es este niño? ¿Cómo es este niño? ¿Y qué hará este niño? ¿Quién es este niño? ¿Cómo es este niño? ¿Y qué hará este niño? Esos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Isaías 9, 6 y 7 dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Imagínense el pueblo recibiendo recordando esa promesa y recibiendo esa profecía. Una profecía que iba a tener un cumplimiento muy exacto, y ya lo vamos a ver. Acompáñenme a orar por favor para depender de Dios en esta mañana. Oremos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Es un honor para mí estar delante de mis amigos, hermanos y compañeros y abrir juntos tu libro, tu palabra, y reflexionar juntos en ella. Y te rogamos, Señor, que tú mismo nos edifiques en esta mañana a través de tu palabra. Es una bendición muy grande estar en este lugar, celebrar la Navidad en este tiempo y durante todo el año, y recordar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que no fue inesperada, no fue improvisada, sino que fue planificada, fue deseada y fue esperada por muchísimo tiempo. Hoy que nosotros estamos de este lado de la profecía, vemos tu fidelidad en prometerla y en cumplirla, y por eso confiamos más en ti, porque tú darás gracia futura cuando has dado gracia pasada.
Señor, te rogamos que en esta mañana, al analizar quién es este niño, qué hizo este niño y cómo es este niño, rogamos, Señor, que tú mismo nos edifiques. Y lo que no sabemos, por favor, ayúdanoslo a entendernos. Lo que no tenemos, te rogamos, Señor, bendícenos dándonos. Y sobre todo, Señor, lo que no somos, ayúdanos a hacerlo en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo oramos porque Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y cantó victoria final sobre la muerte y el pecado, aplastando la cabeza de la serpiente. Y en el nombre de Él, haciéndonos eco de su ejemplo, oramos con acción de gracias y damos todo honor y toda gloria a tu santo nombre. Amén. Isaías profetizó desde el año 750 a.C. hasta el año 685 a.C. Este profeta, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Isaías, quizá uno de los libros más extensos de la profecía. Otro día hablaremos más de la conformación del libro de Isaías. Pero este profeta en particular profetizó durante el reinado de 5 reyes. Ustedes, cuando lean Isaías se van a dar cuenta que estaba Ahaz, que estaba Usías, que estaba Ezequías y que estaba al final Manasés, que fue por cierto quien lo mandó a matar. Un rey muy malo, Manasés. Pero hubo reyes buenos. Ezequías, el hijo, en el capítulo 38 hay un pasaje muy dulce, muy bonito acerca de Ezequías. Pero en este preciso momento, Isaías, en el capítulo 9, Isaías está profetizando en el reino del sur, que era Judá, a un rey que se llamaba Ahaz. Y este rey, Ahaz, era un rey muy, permítame decirlo así, muy calculador, muy traicionero, porque la superpotencia de aquellos días era Asiria. Era Asiria, el reino asirio. Recuerden que Israel pasó por varios periodos de esclavitud. Uno de ellos fue el imperio egipcio. ¿Se acuerdan de los 400 años cuando estuvieron en Egipto? Después en Asiria, después en Babilonia por 70 años, después los medos y los persas y después finalmente el imperio romano conquistó a Israel. Pero en este momento la superpotencia de toda esa región que comprende hoy en día Irak, Irán, Siria, Libia y parte de Turquía, toda esa superpotencia era el imperio asirio. Y cuando Asiria estaba planeando conquistar Egipto y algunos otros territorios en el 722 a.C., estaban planeando conquistar más territorio. Algunos de los reyes del sur se aliaron para ir contra Asiria. Pero Ahaz, un rey muy calculador, en vez de aliarse con los del sur, prefirió aliarse con Asiria, traicionando a los reyes del sur. Entonces viene Asiria y conquista la ciudad de Ahaz, lo pone a pagar impuestos, no los mata, pero lo pone a pagar impuestos, lo domina y ahora Ahaz está en el medio entre Asiria y todos los reyes de Egipto y de algunos otros lugares del sur. Entonces Ahaz está en el medio de la guerra. Y en medio de esa situación, Isaías le está profetizando al pueblo de Israel todo lo malo que le puede pasar por la desobediencia del pueblo, por la desobediencia del rey, por la desobediencia de todo el mundo. Lo que leyó Juan en el capítulo 6 es justamente la condición económica, social, espiritual del pueblo. Estaban pasando muchas calamidades. De hecho, si ustedes leen el final del capítulo 8, a partir de el 8:20, dice: volvamos a la enseñanza y al testimonio. Si sus palabras no corresponden a esto, es porque no les ha amanecido. Pero pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y cuando tengan hambre se enojarán, y de cara al cielo maldecirán a su rey y a su Dios. Y cuando miren a la tierra, solo verán tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y en las tinieblas se hundirán. Imagínense esta imagen de desespero, de tinieblas, de tragedia, de permanente oscuridad, de permanente desgracia. Es un cuadro bien triste. En medio de esa debacle del pueblo, de toda
tipo de desgracia y oscuridad, Isaías profetiza esta palabra. Vean el capítulo 9 con la palabra que empieza. Pero, no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, en la tierra en Galilea de los gentiles. Ese pueblo, el pueblo que andaba en tinieblas, vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaban sobre sus hombros y el cetro que los oprimía como en el día de Madián. Quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla. Pasto para el fuego será todo manto revolcado en sangre. ¿Y cómo será eso? ¿Por qué? ¿Por qué no habrá para siempre oscuridad? ¿Cómo aumentará el regocijo? ¿Cómo aumentará la alegría? Bueno, el versículo 6 da la respuesta. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Dios. En otras palabras, la superpotencia asiria, la superpotencia egipcia y todos los reyes de ese momento, de ese Medio Oriente, lo que temían era la llegada de un niño. A los reyes los intimidaba un niño. Por supuesto, no era cualquier niño, era el Mesías, la llegada del rey que iba a poner en orden todo. Por eso cuando los judíos vieron que llegó Jesús montado en un burrito entrando en Jerusalén, dijeron, este es el que nos va a solucionar todos los problemas. No. Ellos querían un rey que viniera en un caballo blanco alado, lanzando rayos láser y con 20 espadas para matar a todo el mundo, para solucionarle todos sus problemas. Ellos querían un rey humano que viniera a solucionarle todos tus problemas terrenales. Pero lo que ellos pasaron por alto es que el mayor problema del ser humano no es terrenal, es el problema eterno que tiene un ser humano. El mayor problema del ser humano no son las enfermedades, no es la falta de dinero, no es la tristeza, no es el desamor. No, el mayor problema de los seres humanos es el pecado. Y ese fue el problema que vino a solucionar el Mesías, aplastar la cabeza de la serpiente. La profecía fue dada por parte de Isaías a los que estaban en tinieblas, a los que estaban en oscuridad, y no habrá para siempre oscuridad. Hay una esperanza, hay una lucecita, como dice Isaías en el mismo capítulo 42, versículo 3, hay un pábilo humeante, hay una caña cascada, hay un hilo que todavía está humeando. Esa esperanza nunca se va a extinguir, porque siempre habrá esperanza para el pueblo de Dios. Vean, ¿quién es este niño? Este niño que amenaza la superpotencia. Este niño que es la esperanza profetizada. Este niño que es el Mesías encarnado. ¿Quién será este niño? Por supuesto. Recuerden que Isaías está hablando de esta profecía. Isaías 9, aproximadamente 720 años antes del Mesías. Antes del primero, del 24 de diciembre del año 1, por decirlo así. Antes de que siquiera María, José, los pastores, la burla, la mula, el buey, todos ellos nacieran, 720 años antes ya Isaías había dicho la profecía de la Navidad. Impresionante, impresionante. Porque muchísimos años también había sido dicho en el Edén, el descendiente de la mujer le herirá la cabeza a la serpiente. Ella le herirá en el talón, ella le aplastará la cabeza, pero ella la serpiente le herirá en el talón. Muchísimos años antes. La profecía ahora de Isaías, 700 años, nos habla de un niño que va a nacer. Y eso no es nuevo, ¿saben? No es nuevo. 720 años antes del Mesías es nada comparado con la profecía de Moisés, que fue un niño que simbolizaba un niño que también nació para liberar al pueblo. Y muchos vieron en el nacimiento de Moisés una personificación del Mesías. Muchos pensaron que Moisés era el Mesías. Muchos pensaron Moisés que era el libertador, el
el conquistador en Egipto. Ahora, cuando se demostró que el Mesías tenía que nacer del linaje de David, vean lo que dice el versículo 7. Sí, el versículo 7 dice, reinará sobre el trono de David. Reinará sobre el trono de David. Cuando reine sobre el trono de David, por supuesto, esa es una imagen, una característica que tiene que tener el niño. ¿Por qué tiene que ser del linaje de David? Pues por supuesto, Moisés no era del linaje de David. Todavía no había nacido David. ¿Por qué tiene que ser del linaje de David? Bueno, hay una cosa muy interesante que se llama el pacto davídico, que está en 2 de Samuel 7. Ustedes pueden leer en su casa 2 de Samuel 7, pero se los voy a resumir rápidamente por cuestiones de tiempo. Es que David un día estaba en su hamaca imperial, real, en el palacio, y él, yo no sé cómo, no dice el texto cómo, en un momento dijo, wow, yo estoy aquí en palacio, entre columnas de cedro, entre lujo sin fin, y el arca de mi Dios está entre cortinas en el tabernáculo. No es justo. Yo le voy a hacer un palacio a mi Dios. Y Dios se impresionó de la actitud de David. Y le dijo, ok, gracias David, gracias muy, pero no, yo no quiero que tú me hagas un palacio. Porque tú tienes las manos manchadas de sangre. Es tu hijo el que me va a construir eso. En vez de tú construirme una casa a mí, yo te voy a edificar una familia a ti, por siempre. Uno de tus descendientes siempre va a estar en el trono de Israel. Siempre, tu trono permanecerá para siempre. Y uno de tus hijos siempre va a ser rey en la casa de Dios. Esa es otra de las profecías mesiánicas que en Jesús se cumplen. Ya la vamos a ver más en detalle. Por eso es que es tan importante cómo empieza el primer evangelio que está listado. Mateo empieza con la genealogía de Jesús y termina concluyendo que José y María son del linaje de David. Por eso dice Isaías 9:7 que reinará sobre el trono de David. Uno de los hijos de David es Jesús, del linaje de David, y él se va a sentar por siempre. Entonces, ¿quién es este niño que amenaza a las naciones? ¿Quién es este niño que atemoriza a la superpotencia? ¿Quién es este niño que ha nacido? Bueno, este niño es Jesús. Ustedes dirán, ¿cómo? Algunos piensan que este pasaje se refiere no a Jesús. Los judíos dicen, hasta hoy en día, que este pasaje se refiere a Ezequías, al hijo que iba a venir. ¿Por qué? Porque el hijo de Ahaz se llama Ezequías. En algún momento, cuando Isaías estaba, porque se dice que Ezequías nació en el 738, y ya Ezequías, cuando Isaías estaba profetizando esto en el 725 aproximadamente, Ezequías ya había nacido. Por eso los verbos dicen, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Los judíos dicen que esta profecía se refiere a Ezequías. El problema es que Ezequías sí llegó a ser rey sobre el trono de Israel, pero él no era del linaje de David. Entonces, les gusta el versículo 6, pero dicen, no hablen del versículo 7, porque no es del linaje de David. Y sobre todo, Ezequías tuvo paz, pero su paz tuvo límite. Tampoco le cae el versículo 7. Tampoco dice que nadie llamó a Ezequías Padre Eterno ni Príncipe de Paz. Por lo tanto, este versículo, esta profecía no se puede aplicar a Ezequías porque le queda grande la profecía a Ezequías, que fue un buen rey, pero después de él el reino sufrió mucho con la llegada de Manasés. Cuando la monarquía estuvo unida en Saúl, David y Salomón, 40 años cada uno, por 120 años Israel disfrutó de relativa paz. Pero cuando el reino se dividió en reino del norte y reino del sur, entonces empezaron a pasar muchas cosas malas. Vinieron reyes malos que alejaron al pueblo de Dios. Entonces no podemos encontrar que ninguno de los reyes podría ser llamado consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, ¿quién es este niño? Vemos y podemos estar seguros que no es Ezequías, sino que este niño es nada más y nada menos que la encarnación de Dios, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Trinidad del linaje de David. ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Porque como toda profecía, que es una profecía legítima, tienes un cumplimiento. Si una profecía, si ustedes le dan una profecía y no se cumplen,
Eso no era ningún profeta, nada. Dice en Deuteronomio 18 que el profeta que ose hablar en nombre de Dios y no se cumpla la profecía, no le hagan caso a ese profeta porque no habló en nombre de Dios. Pero esta profecía es un niño nacido que sería llamado consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Se cumplió en Jesús. Ustedes dirán, ¿cuándo? Muy interesante. Muy interesante. Por eso leí los versículos 1 al 9. ¿Recuerdan de la tierra de Zebulón y Neftalí? ¿Recuerdan del versículo 2 que habla de la Galilea de los gentiles? ¿Recuerdan del otro lado del Jordán? ¿Recuerdan de la gloria del camino del mar? Cuando Jesús en Mateo 4 fue tentado por el enemigo en 40 días, y ustedes se acuerdan del pan, de no solamente de pan vivirá el hombre, de que le enseñó todos los reinos del mundo, y Satanás le dijo una pequeña tentación: bueno, yo te daré todo esto si postrado me adorares, nada más y nada menos. Pero esto se cumplió al detalle impresionante en Mateo 4. Por favor, cuando vayan conmigo a Mateo 4 para que vean el cumplimiento de Isaías 9, 6 y 7. En Mateo 4, cuando Jesús estaba siendo llevado por el Espíritu Mateo 4, versículo 1, cuando Jesús era llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vean, por favor, avancen al versículo 12, Mateo 4, 12. Después de haber sido tentado, cuando Jesús se enteró de que Juan, este es el Bautista, cuando Jesús de que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zebulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en la región de sombra de muerte, les resplandeció la luz. ¡Wow! Lo que Isaías dijo 725 años antes, ahora Jesús lo está citando y él dijo: ese soy yo. No porque Jesús se supiera toda la escritura del Antiguo Testamento de memoria, porque de hecho él fue el que la mandó a escribir, porque él se la sabía, pero él sabía que de quien Isaías estaba hablando, muy posiblemente Isaías ni sabía, porque a lo mejor le estaba hablando de Ahaz, de lo que iba a pasar con un niño, pero Jesús sabía que ese niño, quien Isaías profetizó, era yo, era Jesús. Ahora Jesús, después de haber sido tentado, dice: yo soy el que soy. Yo soy ese que estaban esperando. Cuando la mujer samaritana en Juan 4, Jesús le dice: mira, dame agua, por favor. Y se torna toda una conversación ahí entre ella y él. Y ella se la da de que sabe mucho. Pero Jesús le dice: bueno, si tú supieras con quién hablas. Y ella le dice: yo sé. Ella se la da de que sabe mucho. Cuando venga el Mesías, Él va a arreglar todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy el que contigo habla. ¿Se imaginan la cara de esa mujer? Con los ojos así, la bocota grandísima. Tenemos años, miles, cientos de años esperando por el Mesías. Fue profetizado, fue anunciado, fue prometido. Y miren la condición que estamos. Estamos como Israel en Egipto, llorando, clamando: Señor, ven pronto. Estamos en tinieblas, estamos sufriendo. Ven pronto. ¿No es la misma condición que estamos nosotros hoy? En cada oración, hermanos, en cada una de nuestras oraciones nosotros debemos decir: Maranata, ven Señor Jesús. Porque estamos en la misma condición que aquellos que esperaban el Mesías por primera vez. Nosotros estamos esperando por segunda. Pero aquellos que esperaban el Mesías porque fue prometido, porque fue profetizado, estaban en tiniebla, pero no habla para siempre oscuridad. El niño nacería. ¿Cómo nacería este niño? El versículo Isaías, mismo capítulo 7,
Capítulo 7, versículo 14, dice que el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Y Dios con nosotros es una figura tan importante que en el versículo 8, 10, ellos hacen alarde de la confianza que tienen en el Mesías. Dicen, pueden confabularse, pero no tendrán éxito. Pueden hablar cuando quieran, pero nada acontecerá porque Dios está con nosotros. Por eso Isaías es tan importante, porque Isaías, en medio de la oscuridad, de la oposición y de la esclavitud asiria, levanta la luz del Mesías y dice, tranquilo, vamos a pasar por exilio, vamos a pasar por muchos problemas, pero no habrá para siempre oscuridad. Esto no será para siempre, tranquilo, tengan confianza. Dios está con nosotros, Emmanuel, Emmanuel. Entonces, esta profecía de este niño, ¿quién es este niño? Estamos seguros que no era Ezequías, este niño era Jesús, el Mesías, de quien estaba hablándose. Ahora, ¿cómo será este niño? ¿Cómo será este niño? Este niño dice que sobre sus, versículo 6 dice que primero es un niño que ha nacido. Pero es muy importante que entendamos que Jesús no empezó a existir cuando Él nació del vientre de su mamá terrenal María. Jesús siempre ha existido, Jesús ha sido preexistente y siempre será eterno, por eso se dice que es sempiterno. Siempre ha existido, Él no empezó a existir cuando salió de la barriga de su mamá. Él lo que hizo fue sobrenaturalmente ser concebido en el vientre de la madre sin la intervención de José, que es muy importante. ¿Por qué? Porque dice Isaías 7:12 que será una virgen. ¿Para qué? Para que, como Jesús siempre ha sido eterno, sempiterno, siempre preexistente y siempre será existente, Él no puede comenzar a existir por la intervención de un hombre y una mujer, sino que debió haber sido concebido en el vientre de una mujer, de una virgen, para cumplir la profecía y para que no tuviera la naturaleza pecaminosa que todo humano tiene, descendiente de Adán y Eva. Por lo tanto, el nacimiento virginal es importante. Pero no solamente eso, sino que Él nació como uno de nosotros para poder ocupar el pecado de la muerte de nosotros. Si Él hubiera sido Dios, que vino así como Terminator y ¡boom!, nació y llegó grandote, Él no entendería nada de nuestros sufrimientos, porque no era humano. Pero Jesús era 100% Dios y 100% hombre. No solamente que nació, sino que es un niño que ha sido concedido. El Hijo de Dios se hizo carne y Él fue dado. Es lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio, concedió, regaló, otorgó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese niño nació, también fue dado. Ese niño también llevaría sobre sus hombros el principado. ¿Qué es el principado? El principado es el segundo grado de poder en un reino. El reinado, todo reinado tiene su principado. ¿Por qué? Porque el príncipe es el hijo del rey. Eso no quiere decir que en la Trinidad de Dios el Padre sea más importante que el Hijo y el Hijo sea más importante que el Espíritu Santo. No, los tres están en una completa unidad, en una completa coexistencia en sustancia y en esencia, indivisibles e indiferenciables. La Trinidad es un misterio para nosotros, con este poquito de cerebro no lo vamos a poder entender. Padre, Hijo, Espíritu Santo son tres y al mismo tiempo son uno. Son tres personas en un solo Dios. Pero ese es el Hijo que fue dado. Y sobre sus hombros llevaría el principado, el reinado de David para siempre. Vean, él tiene allí 4 características, que en esta versión, la Reina Valera contemporánea, son 4. Pero en algunas versiones son 5, dependiendo de cómo lo agrupes. La primera, admirable, consejero. En algunas versiones está así, admirable, consejero. Pero en esta versión está consejero, pegado, sin coma, consejero admirable. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Estas 4 características del Mesías se cumplieron en Jesús. No voy a tener tiempo de detallarles dónde está cada una de los cumplimientos de estos 4 títulos para Jesús. Pero lo que sí podemos decir es que Jesús es el consejero admirable cuando los fariseos, los doctores de la ley, los que más sabían de las Escrituras, se impresionaban. En Marcos 12 pueden ver eso. ¡Wow! Este enseña con autoridad. No como los fariseos. La gente se impresionaba de lo que Jesús hablaba. Era admirable.
También era Dios fuerte. A través de sus milagros, de sus obras, se demostró el poder y el señorío de Cristo, el dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre toda lengua y potestad. Jesús fue el Dios hecho hombre y demostró con creces de que su poder era ilimitado. El Padre eterno, quizá el Padre contrasta con lo de Hijo, pero lo que quiere decir esto, primero que es eterno, no habría que explicar mucho que Jesús es eterno, siempre ha existido, siempre existirá, pero la característica de Padre eterno es que Jesús imparte vida y es paternalista con todos los suyos. Y lo último de su príncipe de paz es que Él es el que produce paz en los corazones, en las familias y en todo aquel que cree en Él, se arrepiente de sus pecados y abraza la causa de Cristo para siempre. Él es el único que puede producir paz. ¿Y saben qué? Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no les doy una paz como la que el mundo le da. Yo les doy una paz, que dice en Filipenses, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no es lógica. Una paz que puede ser alegría en medio de la tragedia, que puede ser risa en medio de la tormenta, que puede ser un gozo en medio de la tribulación. Y alguien podrá llamar loco a una persona que tiene la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque la paz sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo. Pero lo importante es que esa paz, dice en Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, dice, esa paz guardará tu mente y tu corazón. Es increíble la paz que Dios solamente puede ofrecer. Entonces, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jesús tiene todas esas características. Entonces, ¿quién es este niño y cómo es este niño? Vemos que solamente Jesús pudo haber cumplido esas características. La profecía se cumplió al detalle, al pie de la letra en Jesús. Y no solamente en Jesús, solo en Jesús. Nadie más pudo haber cumplido esta profecía al pie de la letra como Jesús. ¿Saben qué? Isaías tiene un capítulo, el capítulo 53 específicamente, que detalla todo lo que Jesús sufrió. Por ejemplo, que su cuerpo iba a ser molido, que nuestras cargas iban a ir sobre él, que escondimos nuestro rostro de él por lo horrible que estaba en los látigos y que lo castigaron, que como ovejas fuimos llevados al matadero, pero él no pronunció palabra cuando andaba con Pilato. Isaías 53 es una descripción casi exacta de la pasión de Cristo. De hecho, Isaías 53 es llamado por los eruditos el quinto evangelio. El quinto evangelio, porque es la narración en tiempo futuro de lo que el Mesías haría. Isaías 53, ¿saben? Es una descripción tan exacta de la vida de Jesús que los judíos que no aceptan, que no aman a Jesús, dijeron, este capítulo hay que esconderlo. Y usted le pregunta a cualquier judío, ¿tú has leído Isaías 53? Y ellos dirán, por supuesto, claro que sí. Porque los judíos tienen obligación de leer Isaías. Pero cuando le hablan del capítulo 53, para ellos es el capítulo prohibido. Busquen en YouTube un documental que se llama El capítulo prohibido para los judíos. Isaías 53 y van a notar por qué. Bien, ya vimos que este niño es Jesús. ¿Cómo es este niño? Las características de ese niño. Y vamos a ver ahora, ¿qué hará ese niño? Ese Mesías, la profecía de la Navidad es que un niño iba a nacer, pero iba a nacer para morir. En mi país hay una canción que canta un señor que se llama Simón Díaz, es muy bonita la canción, es una canción llanera, casi para niños, es la ilustración del establo de la Navidad, del nacimiento viviente. Y él dice, él ilustra a la Virgen María como una vaquita, la vaca se llama mariposa. Y él dice que la vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Pero ella lo esconde por los mogotes porque la vaca mariposa sabe lo que va a hacer él. Y los pericos van, los magos. Y el gavilán también, Herodes, con frutas criollas para el bebé. Oro, incienso y mirra. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas para el bebé, porque la vaca mariposa sabe que él nació para morir. Él nació para morir. ¿Por qué Jesús nació para morir? Porque aquí dice el versículo 7
que la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Él reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. ¿Cómo Jesús hizo eso? Jesús no podía simplemente desde el cielo en su trono blanco, que mismo Isaías describe en el capítulo 6, que las faldas de Dios cubrían todo el templo, los serafines volaban y cantaban gloria, santo, 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 y que la pureza era tan grande que cuando Isaías vio esa visión dijo, ay, ahora sí es verdad que me morí, porque siendo yo un hombre impuro, he visto la gloria de Dios. Vaya tranquilo, un ángel vino, voló, le purificó, bla, 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 y todo. No podía Jesús desde el trono decir, borrón y cuenta nueva, muchachos. Vamos a olvidar los pecados, olvídense de eso. Vamos a empezar desde cero, ¿oyeron? No podía Jesús decretar para evitar pasar por el trauma del Calvario y tener que morir. No podía, porque eso sería contradecirse él mismo. Desde muchísimo antes, en Hebreos 9:2 se establece lo que desde muchísimo antes, desde los tiempos de los sacrificios levíticos, desde los tiempos del Edén, se estableció desde que Adán y Eva pecaron y tuvo que derramarse la sangre inocente para tapar su desnudez de un animal, para poder tejer con sus pieles, tenía que derramarse la sangre inocente. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Dios podía olvidarlo, pero él se tendría que considerar, tendría que contradecirse a sí mismo si él olvida y dice borrón y cuenta nueva. No, él no podía hacer eso, porque eso sería contradecir su misma esencia de Dios. Él dijo, si comen, morirán. Y Adán y Eva murieron. Ellos no fueron hechos para morir. Adán y Eva murieron, tal como tú y yo tendremos que morir por ser hijos de Adán y Eva. Pero no habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad. Jesús vivió, nació de una virgen, nació en un establo, lo acostaron en un pesebre. Los pesebres no son donde acuestan a los niños pobres, los pesebres son donde comen los animales. Y nació de una virgen y tuvo una familia, y el rey lo andaba buscando para matarlo, porque pensaba que este rey era el que iba a acabar con Asiria, pero en ese momento iba a acabar con Roma. Y ese rey, ese niño nació, fue exiliado, fue inmigrante en una caravana a Egipto por 4 años. Cuando tenía 4 años se volvió a Belén, a Nazaret, a su casita, y con José, su papá y su mamá, y creció en el templo. Se perdió a los 12 años, vivió una vida perfecta, nunca pecó, nunca dijo una mentira, nunca hizo una travesura mala con sus amiguitos, nunca se copió en un examen, nunca decepcionó a sus padres, nunca dejó de limpiar su cuarto cuando sus papás se lo preguntaron, nunca dijo una mentira, nunca culpó a sus hermanitos menores, nunca rompió una ventana con una pelota, nunca hizo nada que se pudiera llamar pecado. Jesús vivió una vida impecable, literalmente impecable. Jesús vivió una vida tan perfecta que fue considerado por muchos como Nicodemo. Yo creo que tú debes venir de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús fue considerado por Simeón en el templo cuando su papá lo iba a llevar al templo para circuncidarlo al 8º día, y Simeón, una de las figuras más preciosas junto con Ana, recibieron al niño en sus brazos y dice: Señor, ya puedo irme en paz porque mis ojos han visto la consolación de Israel. Entonces hay figuras en la Navidad del Nuevo Testamento que nosotros decimos: wow, ¿por qué la gente pasa por alto esto? ¿Por qué la gente quiere creer en Santa Claus? ¿Por qué la gente prefiere perderse entre regalos? ¿Por qué la gente prefiere perderse entre comidas? La bendición de saber que la Navidad está sentada en Cristo, en la profecía de la Navidad, y no en tantas cosas que no tienen nada que ver con la Navidad bíblica. ¿Qué hará este niño? Este niño reinará sobre el trono de David y su reino lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Ese niño nació para morir. Él nació de una virgen, vivió una vida perfecta, impecable,
Pero a los 30 años empezó a formar a 12 hombres y lo siguieron un montón más. Y estableció a estos 12 en 3 años para que cuando Jesús empezó a morir, él dijo, tengo que subir a Jerusalén. Y uno de esos 12 le dijo, no subas, no vayas porque te van a matar. Para eso fue que yo vine. Y cuando Jesús murió, calculó exactamente, y eso no era casualidad, que Jesús debía morir en los días de la Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo haber escogido cualquier día? Porque Jesús tenía que morir en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. No digo Juan el Bautista que él es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero, porque en Éxodo 12, hace más de 2000 años, un Cordero fue matado para liberar al pueblo para que empezara el Éxodo. Ahora Jesús tenía que morir en la Pascua para liberar al pueblo del pecado. Y ahora todos los que quieren dejar el pecado atrás puedan empezar su Éxodo hacia Cristo. Esta Navidad, esa primera Navidad, lo que estaba haciendo era cumplir las profecías del Mesías en Cristo. Él debía morir en la Pascua. Él debía ser un cordero sin mancha. Él debía ser uno del linaje de David. Él debía ser perfecto para que él pudiera quitar los pecados de todos los que creen en él. El trono de David está asegurado para siempre. Jesús no solamente murió, sino que él resucitó. Vivió 40 días más y ascendió. Y ahora está sentado a la derecha del Padre para siempre. No hay ningún superpotencia asiria, egipcia, medo-persa, Roma o Grecia que pueda quitar a Jesús de su trono. Porque para siempre jamás Jesús estará sentado en el trono. Y ¿sabe qué? Algún día Él se va a poner de pie otra vez. Y con todo esplendor, con toda gloria. Un arcángel va a tocar la trompeta que todo oído le oirá. Todo ojo verá cuando el Hijo de Dios se ponga de pie y entre a la tierra otra vez para decir, venga muchachos, ya es suficiente, vámonos de aquí. Y ese día lo estamos esperando con ansias. Ese día ojalá sea hoy. Ojalá sea mañana. Ojalá el 1 de enero, cuando nosotros estemos llorando, cantando y orando a las 12 de la noche del 31 de diciembre y suenen las campanas de la medianoche, ojalá se parta el cielo en dos y podamos ver al Hijo de Dios entrando en gloria para buscar a los suyos, porque no habrá para siempre oscuridad. El Hijo de Dios vendrá a rescatar a los suyos y todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese niño no es un niño cualquiera. Es el niño que vino a poner orden. Es el niño como Moisés que vino a liberar al pueblo. Es el niño que estamos esperando por segunda vez. Ya no como un niño, ya no como un pesebre, ya no de una virgen, ya no en un burrito, ya no en una tumba, ya no en una cruz. Ahora vamos a verlo con todo el esplendor que siempre ha tenido por toda la eternidad. Y vamos a estar con Él. Y vamos a estar con Él. Él es el personaje de la historia que dividió la historia en dos. Cada vez que usted vean las letricas AC antes de Cristo, o BC antes de Cristo, o DC después de Cristo, ustedes pueden glorificar al Señor porque Él fue el único que ha dividido la historia. Estamos viviendo en el año 2018 después de Cristo, porque no ha habido otro rey. No ha habido otro rey que corte la historia, porque así nunca habrá otro rey que sea más grande que Cristo. Y si en el año 700.500 no ha venido Cristo, todavía será el año 700.500 después de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá no lleguemos hasta allá. Ojalá podamos ver al Señor. En medio de tanta tiniebla, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta tragedia, recuerden siempre las promesas. No habrá para siempre oscuridad. Él va a nacer. No de una virgen, ahora quiere nacer en tu corazón. Él quiere nacer en los corazones de aquellos que no le han conocido. Él quiere nacer en el pesebre de tu corazón. Él quiere reinar desde allí en todo el corazón de todos aquellos que necesiten paz, que necesiten eternidad,
que necesiten fortaleza y que necesiten consejo. ¿Por qué? Porque Él es el consejero admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Saben, la única manera que ese niño nos sea dado, ese niño nos sea concedido, es que nosotros nazcamos para Él, que nosotros nos demos a Él. Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, si tú crees en Cristo como un personaje histórico, ok, como aquel que cambió la historia, dividió la humanidad en antes y después de Él, ok, es un gran maestro, excelente, está bien. Pero si tú no has dado tu corazón a Cristo, Él no se ha dado a ti porque tú no te has dado a Él. Cree en Cristo, confía en Cristo. La salvación está asegurada en Él. Alguien preguntó hace días, y esto lo vimos en la obra de teatro que hicimos el miércoles pasado. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué la Navidad? ¿Cuál es el propósito de la Navidad? Lo vamos a ver la semana que viene. Por cierto, alguien me preguntó, ¿va a haber servicio la semana que viene? Que es casi Navidad. Sí, por supuesto que vamos a tener servicio. Nosotros no suspendemos los servicios. Nosotros hacemos servicio justamente para celebrar la Navidad todo el año. ¿Cómo vamos a suspender servicio en Navidad si ese es el día más especial? ¿Cuál es el propósito de la Navidad? Dice Pablo en 1 Timoteo 1:15. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si ustedes quieren saber cuál es el propósito de la Navidad, lean 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, eso lo estaba escribiendo Pablo, no yo. Ok, yo soy el segundo, pues. Tú serás el tercero. Pero igual, Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿Saben? Hay gente que no cree que es pecadora. ¿Ustedes han conocido gente así? Que dice, no, yo no tengo nada de que arrepentirme. Yo puedo seguir como venía. Solamente añado a Jesús como una etiqueta a mi pedigrí, a mi récord. ¿Por qué? Porque ya yo soy bueno. Yo no necesito a Jesús para que me haga bueno. Bueno, si tú no te crees pecador, pues no tienes la esperanza de ir al cielo, porque Jesús vino a salvar a pecadores, no a los justos. Los justos no tienen necesidad de salvación, pero los pecadores sí. Si tú no crees que tú eres pecador, pues no puedes ir al cielo. Si tú crees que eres pecador y te arrepientes en ese preciso instante, tú te haces digno. ¿Por qué? Porque Jesús te salva, porque tú sabes que tú no te puedes salvar a ti mismo. Hermanos, amigos, en esta Navidad es importante que nosotros recordemos que la Navidad fue prometida y fue profetizada, pero sobre todo fue cumplida en Cristo. No habría Navidad sin Cristo. No habría ni siquiera esperanza ni salvación. Todavía estuviéramos en tinieblas. Todavía estuviéramos perdidos. Pero en Cristo somos encontrados. Antes no teníamos esperanza, pero ahora sí tenemos esperanza. Este niño es Jesús. Este niño vino a salvar. Y este niño es del linaje de David. Para siempre será el Señor de señores, el Rey de reyes. Pero este niño no se quedó niño. Este niño no se quedó vulnerable en el regazo de su mamá. Este niño creció. Este niño creció, se hizo un jovencito, se hizo un hombre, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos para volver a tener la gloria que por la eternidad pasada siempre ha tenido, para tenerla por toda la eternidad futura. Ese no es un niño cualquiera. Ese no es el niñito Jesús. Ese no es el divino niño. Ese es el Hijo todopoderoso de Dios, Rey de los ejércitos, comandante de los ejércitos celestiales, sentado a la derecha del Dios Padre. Y no hay ningún otro, y la grandeza de ningún otro será comparable a la de este niño. Por jamás, por nunca, por siempre, Dios será siempre Dios. Y no hay nadie como Él. ¿Tú estás en su equipo o estás en el otro equipo? ¿Tú estás jugando para Él o estás en contra de Él? Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por la grandeza y el esplendor de la gloria con que Isaías habló de ti. Señor, nosotros nos quedamos asombrados
de los 700 años antes que habló Isaías de Jesús, pero del cumplimiento tan perfecto y tan exacto y tan detallado que se cumplieron en la vida de Jesús. Señor, nosotros nos quedamos boquiabiertos de la grandeza del poder derramado en esta sencilla profecía. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no vivir para ti? ¿Cómo no humillarnos? ¿Cómo no derramar ante ti todas nuestras coronas, todos nuestros conocimientos, todos nuestros logros académicos, todos nuestros talentos, todas nuestras bondades a ti, ante quien eres el único Dios vivo, excelso, verdadero y temible? Señor, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no abrazar la cruz? ¿Cómo no entender que tú naciste como un bebé vulnerable para convertirte en el Señor de todas las edades? Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias por incluirnos a nosotros, inmerecedores de tu favor, de tu gracia. Que fuimos llamados por el Evangelio, por las buenas noticias de salvación. Gracias por estas buenas noticias, porque para siempre no habrá oscuridad. Hubo una luz que brilló en el pasado para el pueblo de Israel ante el exilio babilónico, pero para nosotros también brilló esa misma luz, la luz de Cristo, en medio de las tinieblas del pecado en nuestro corazón, en nuestros días. Y por eso te rogamos, Señor, que nos uses para llevar esta luz, estas buenas noticias, a todo aquel que ande en tinieblas, a todo aquel que no te conozca. Te rogamos, Señor, que nos uses como embajadores tuyos para hablar en esta Navidad de ese niñito que nació, creció, murió y resucitó para darnos la bendición de estar con Él para siempre. Te amamos, Señor, te necesitamos. Y en esta Navidad rogamos que seas tú siempre el centro de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras almas, y salga de nuestro corazón un río de agua viva cantando para ti: Santo, 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 gloria en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. En el nombre de ese Jesús, de ese niñito que nació, creció, vivió y murió, también, Señor, damos gracias en esta hora. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.